Saludamos a esta hora a la licenciada Luz Helena Coloma. Ella es concejal metropolitana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y a toda la audiencia de FM Mundo. Muchas gracias por este espacio. Concejal, qué lamentable para la ciudad de Quito, pues que tengamos que seguir enterándonos de novedades que ponen en duda, o que tal vez sea mejor decir, confirman las dudas sobre la gestión de sus autoridades municipales. Y me refiero justamente a esto último, lo que ha ocurrido. Quisiera que revisáramos un poco cuáles son estos descubrimientos que se han hecho con relación a esta empresa a la que ya se tenía pues prácticamente todo listo para adjudicarle el contrato, que finalmente ya sabemos fue adjudicado a Salumet posteriormente. Es una preocupante sorpresa. Yo también conocí de esto. Porque a través de una investigación periodística se encontró este documento, que aparece este documento en algunos de los chats que fueron periciados en la investigación de Fiscalía. Al parecer, yo personalmente no tenía conocimiento de esto y por eso vuelvo a valorar el trabajo que hace la prensa de investigación, porque sin el trabajo de la prensa de investigación muchas veces no nos enteraríamos de cosas que sin duda en este caso tienen que ver con la gestión pública. Entonces aparece este documento, que es un informe de adjudicación al empresario que ofertaba estas pruebas, ofertaba 200,000 pruebas, ofertaba trajes de protección, ofertaba los equipos necesarios, los kits de reacción, etcétera. Se notifica de su adjudicación, pero ahí queda, nunca se hace el contrato. Pero, curiosamente, el mismo día en que se le notifica de la adjudicación por escrito y confirma esa misma fecha, se abre un nuevo proceso, es decir, se elabora un informe de necesidad. Es decir, ese mismo día la Secretaría de Salud dice: necesitamos pruebas de este tipo para esto, etcétera, etcétera, y entonces en base a ese informe de necesidad se empieza un proceso de seleccionar ofertas. A mí lo que me parece es que tenían una adjudicación hecha, pero de pronto encontraron a alguien que les ofertaba algo interesante, no sé por qué era más interesante, y entonces dicen, no, ya no hagamos el contrato con hagamos de esta otra manera, y un poco, al parecer, direccionemos las cosas para que se provea o se contrate con el determinado. Ahora, proveedor. concejal, ¿cómo se puede justificar eso? Es decir, ¿en base a qué en ese momento secretario de Salud del municipio, que es Lenín Mantilla, elaboró un nuevo informe que justamente estableció otras necesidades? Y pregunto en base a qué, ¿por qué? Porque estamos hablando, como usted lo dijo hace un momento, primero de unas pruebas mucho más baratas, digamos que más del 100%, más del 130%, es decir, costaban $18 según tengo entendido, mientras que las que se terminaron comprando cuestan 42 punto algo. Estamos hablando de que son pruebas PCR, mientras que las del contrato con Salumet no son PCR, ni siquiera cumplieron con eso, son pruebas de diagnóstico LAMP, y además se ofrecía más cantidad de pruebas, se ofrecían 200,000 pruebas, mientras que con Salumet eran 100,000 pruebas. Entonces no entiendo, debe haber alguna justificación para que se diera de baja ese contrato y para que finalmente se estableciera ese cambio por el exsecretario de Salud del municipio de Quito. Son todas elucubraciones, y yo creo que en el proceso judicial esto se deberá probar y se deberá explicar y se deberán determinar responsabilidades si es que hubieron, pero mi entendimiento, lo que logro entender y de analizando los chats que están en esos informes periciados, hay cosas que a mí me sorprenden mucho, como la frase: aún no me mandan los términos de referencia ni el informe de necesidad conforme la última oferta presentada. Es decir, se hacía todo al revés. Si es que uno en la función pública dice, necesitamos pruebas para el municipio de estas características. Ok, hay unos pasos en contratación pública que se deben hacer para
generar esta compra, ¿no es cierto? Hago un informe de necesidad. ¿Por qué necesito esto? ¿Para qué? ¿Qué tipo de producto necesito? Luego hago un estudio de mercado. Sí, en el mercado esto se está ofertando así, 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 así. Por lo tanto, hago mis términos de referencia de lo que quiero contratar para recibir ofertas en base a esos elementos, ¿no es cierto? Necesito esto. En el mercado las cosas están así, los precios están así, entonces puedo comprar en este rango de precios y lo que necesito es esto con estas características. Y entonces uno recibe las ofertas y un comité técnico decide por la mejor oferta. Pero se hacen al revés las cosas y esto parecía que era así. Señor, yo tengo esto y le vendo esto. Perfecto, sí, yo tengo esta plata, entonces yo le adjudico. Muy bien, no, pero ya no voy a hacer el contrato con usted, ya le adjudiqué porque por acá me están ofertando algo que me interesa más. O sea, es la única manera que puedo entender esto, porque en los chats se revela que las cosas se hacían al revés. Es decir, primero se recibían las ofertas o se dialogaban con oferentes y luego se hacían los términos de referencia y luego se hacían los informes de necesidad. Y es por eso quizás que el informe del estudio de mercado es casi un estudio para direccionar la compra a quien finalmente se termina comprando. Y eso lo dije yo en el primer informe que hice cuando empecé a investigar el tema. ¿Cómo es posible que esto sea un estudio de mercado? Esto no es un estudio de mercado, esto me suena a mí direccionado. Pero bueno, la Contraloría meses después ratificó ese criterio, es decir, la Contraloría opinó lo mismo y eventualmente esto terminó en un proceso judicial, lamentablemente, y ahí tendrá que establecerse la responsabilidad sobre esto. En otra parte de los chats también se dice claramente, necesito por favor me ayude enviando los TDRs, términos de referencia, la oferta y los estudios de mercado en un CITRA para que el señor alcalde lo vea de parte del señor secretario, lo dicen los funcionarios. Es decir, el alcalde sabía de este contrato que se iba a adjudicar a esta primera empresa AWT, aparentemente. Y piden que se le mande todo, pero él luego dice que no sabe nada de contratación, ni de precontratación, ni de ningún proceso que tenga que ver. Ahora, quedan entonces en evidencia su conocimiento sobre esta contratación que se iba a realizar inicialmente con esta otra empresa. Y por lo tanto, obviamente, queda en evidencia también el cambio, que él tenía conocimiento del cambio que se hizo posteriormente, porque si no, no tendría ningún sentido. Me parece que sí, eso es lo que yo logro entender. Primero, no tenía idea de que existió una adjudicación a una empresa en unas condiciones más interesantes de las que se terminan. Tan favorables para la ciudad de Quito, para todos los ciudadanos, así es. Favorables, estamos hablando de plata pública. Entonces son decisiones que se toman no solo como uno tomaría una decisión en una empresa privada para comprarle al amigo o porque considera que esto es mejor. Estamos utilizando plata pública, dineros públicos, hay que hacer algunas consideraciones adicionales, ¿no es cierto? Me parece a mí que todo se hizo al revés y mal. Hicieron una resolución de adjudicación antes de hacer términos de referencia. Obviamente la empresa adjudicada protesta y luego hacen un nuevo proceso y adjudican a otra empresa en unas condiciones que me parece que son inferiores a las que se ofertaron en un inicio. Ahora, los concejales no deberían de alguna forma haber estado al tanto de esto, tal vez llevar un control, digamos, fiscalizar de alguna manera estos procesos de contratación que se hacen en el municipio. La forma de fiscalizar, y lo hemos hecho, creo que personalmente lo he hecho, más allá de que el Ejecutivo es quien administra la ciudad, ¿no es cierto? Nosotros no podemos estar detrás de cada contrato a ver qué está comprando, a cómo lo está comprando, quién le ofertó, es decir, no es imposible hacer eso. Evidentemente la fiscalización es nuestra obligación. En este caso yo creo haber fiscalizado con rigurosidad este tema. ¿Por qué? Porque habían $4 millones de por medio, porque era un tema crítico, porque se contrataba en una emergencia sanitaria, porque tener pruebas era importante y porque cuando busqué en el portal de compras públicas información que debe ser pública, no estaba nada publicado en el portal de compras públicas. Peor aún, este contrato que se había adjudicado. De esto no existe registro.
es solamente en las pericias que hace la Fiscalía entiendo que en uno de los celulares aparece este contrato y este diálogo, y bueno, y luego la investigación periodística también encuentra este contrato, alguna de sus fuentes, no sé, le dicen, mira, yo firmé o a mí me adjudicaron y me llama la atención, y bueno, empiezan a investigar. Pero digamos, esto no estaba ni siquiera en el portal de compras públicas, entonces no hay manera de conocerlo. Cuando yo pido información sobre esto, en general sobre el proceso de compras públicas, me mandan toda la información disponible y yo la empiezo a leer, a analizar con mi equipo, y ahí detectamos algunas cosas que nos parecían raras, anómalas en el proceso de contratación. Repito el ejemplo del informe de mercado, repito que, por ejemplo, se ofertaban una marca de kits de extracción de ARN, se termina recibiendo y entregando otra marca, no la que se había ofertado, cosas raras, y empiezo a investigar el tema. Pero si no es esto realmente... No hubiera salido a la luz, no nos hubiéramos enterado en todo caso. Ahora, concejal, esto que se ha descubierto va a formar parte del caso por peculado, en el cual pues obviamente se encuentra involucrado el alcalde de la ciudad de Jorge Yunda con otras 13 personas más, son 14 personas en total. Y también está el otro caso, el de delincuencia organizada, que también se le está siguiendo una investigación. Pero ¿qué pasa dentro del Consejo Metropolitano, lo que inicié con lo que inicié esta entrevista? ¿Cuándo vamos a poder tener una decisión sobre esto? Mañana supuestamente ya es el último día en el que se pueden entregar las pruebas de descargo por el alcalde Jorge Yunda. Hasta el momento creemos que todavía no ha entregado nada, no cuentan con esto. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué podemos esperar entonces los ciudadanos sobre este pedido de remoción? 2 pedidos de remoción tiene en su contra. Sí, a ver, primero hay un proceso que tiene una normativa clara. Siento que a veces la opinión pública percibe que el Consejo no hace nada al respecto, o que el Consejo está quemando tiempo, o que el Consejo no quiere abordar el tema. Me parece que ahí es importante aclarar que hay un procedimiento que está normado, y hay que seguir los pasos como la ley manda. No hay como, porque un paso que se añada o un paso que no se dé pueden anular todo este proceso. Entonces sí, se reciben pruebas de cargo y de descargo hasta, me parece que el día viernes de esta semana. Hasta el miércoles tenía entendido yo, hasta este miércoles, mañana, hasta este miércoles 19. Son 10 días para recibir pruebas de cargo y descargo. El lunes pasado estábamos en el día 3. Bueno, digamos que sí, no tengo el día exacto, porque eso es algo que lo lleva la comisión de mesa. Y luego tiene la comisión de mesa 5 días para hacer el informe que deberá ser presentado al Pleno del Consejo en una comisión extraordinaria que debe convocar el vicealcalde para tratar el tema. Y entonces ahí la comisión hará un informe al Consejo y dirá, de las pruebas que hemos recibido, esta es nuestra recomendación, la remoción, la no remoción, lo que fuere. Y hay que votar por lo que se considere. Ahí hay que tener 14 votos para la remoción, y ese es el momento en el que se verá quienes consideran que el alcalde debe seguir ejerciendo su función o quienes consideran que no debe seguir haciendo su función. ¿Y van a haber esos 14 votos? Esperaría que sí, no lo sé, no puedo afirmar con certeza nada, porque hay obviamente un bloque que actúa como un bloque, la Revolución Ciudadana, que se han pronunciado porque el proceso de la remoción es el proceso legal que hay que seguir, pero no por obviamente no por la postura que tomarán o cómo votarán, no lo sé, y tampoco sé si es que algunos de esos integrantes podrían votar de manera diferente, ¿no? A lo que voten otros, o si todos votaran en bloque, no lo sé, pero evidentemente algunos de esos votos se requerirían para tener esos 14 votos.
Bueno, estaremos en todo caso pendientes, concejal. Por lo que vemos, estaremos ya teniendo noticias dentro de las próximas 2 semanas. Es decir, la siguiente, tal vez ya podamos más o menos saber cuál va a ser la decisión finalmente, si va a haber remoción o no, y qué es lo que va a pasar con el alcalde de la ciudad, porque obviamente también ese es un punto importante. Es decir, quién va a tomar esa posición. Obviamente le correspondería a Santiago Guarderas, que es el vicealcalde. Así es, por ley le corresponde a él, y creo que más allá de juicios personales o de lo que nos guste o no nos guste, creo que hay que respetar la institucionalidad de la ciudad. Estamos obligados además a reorganizar las comisiones del Consejo Metropolitano a mitad de periodo, y creo que este debe ser un momento importante para llegar a unos acuerdos mínimos que requerimos tener todos en el Consejo Metropolitano y todas por la ciudad, por Quito, para trabajar en estos 2 años que restan en darle viabilidad a ciertos temas que urgen. Hablemos de la pandemia y el tema de salud público y la vacunación, por supuesto. Hablemos del metro y el sistema de movilidad de la ciudad, que tienen un enorme retraso. Hablemos de la reactivación económica con acciones preferentes y puntuales para los grupos más vulnerables, más pobres de la ciudad. Y yo creo que esos son 3 puntos que no podemos dejar de estar de acuerdo y trabajar muy duro para hacer un buen trabajo en ese sentido. Esperemos que sí, que se tome finalmente la mejor decisión para la ciudad. Quito se merece mucho más que esto. Quito se merece mucho más que autoridades municipales manchadas por dudas de corrupción. Realmente la ciudad necesita ahora gente, funcionarios limpios que puedan ver por la ciudad y que se dediquen no a enfrentar juicios ni mucho menos, sino realmente a trabajar por la ciudad de Quito, porque en realidad es lo que necesitan los ciudadanos en este momento. Le quiero agradecer a la licenciada Luz Helena Coloma, ella es concejal metropolitana, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a usted, María del Carmen, y buenas noches a los oyentes. Así es, muy buenas noches.